¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo López, soy estudiante de la carrera de Químico Farmacobiólogo del grupo de tercero E. Y bueno, como todos mis compañeros, voy a estar explicando un poco acerca de lo que son las reacciones óxido-reducción. Y como primer punto que vamos a ver es acerca sobre la reacción, los números de oxidación, perdón. Bien, los números de oxidación nos ayudan para nosotros poder distinguir cuál es el elemento más electronegativo que baja el electrón. Hay una tabla de electronegatividad que ya conocemos en el cual podemos darnos cuenta que el flúor es el elemento más electronegativo. Bueno, en este caso del ácido clorhídrico podemos ver que el cloro va a tener su carga negativa debido a que la posición del cloro en la tabla periódica nos indica que este cloro va a ser un poco más electronegativo que el hidrógeno. Es decir, el cloro se va a llevar el electrón que tiene el hidrógeno. Por lo tanto, si nosotros quitáramos el cloro de esta, tendríamos una... ¡Ay, el perro! Bueno, tendríamos lo que es el cloro quedaría con carga negativa y este quedaría con carga positiva debido a que el cloro ganó un electrón y el hidrógeno está perdiendo un electrón. Y recordemos que para los números de oxidación, para que nosotros podamos entender si está correcto o no, la suma de los números de oxidación siempre nos debe dar igual a 0. Y recordemos también que si un elemento en su estado original, en su estado basal, por ejemplo el cadmio o el zinc, si están en un estado sólido, ellos siempre van a tener una carga de 0, un número de oxidación de 0. ¿Por qué? Porque es una ley que se tiene los números de oxidación. También un ejemplo claro es el H2. En este caso, los dos que pertenecen al mismo elemento, uno será con carga positiva y uno será con carga negativa, debido a que la suma de esta reacción nos debe de dar 0. El hidrógeno siempre va a trabajar con +1 y en este caso, como son 2, el otro enlace debe ser el hidrógeno -1, para que al hacer la resta nos dé 0. Entonces es importante que nosotros tengamos los conocimientos básicos de lo que son los números de oxidación, debido a que lo vamos a estar utilizando en lo que es nuestras reacciones óxido-reducción, debido a que es uno de los temas principales de los cuales vamos a estar hablando en este video. Bien, ahora vamos a entrar en lo que es el tema de las reacciones redox, de reducción y oxidación. Entonces, para poder entender lo que es una reacción redox, es importante el poder tener en cuenta o tener el concepto básico de lo que es una reacción redox. Bueno, una reacción siempre, la mayoría de las ocasiones siempre va a tener en lo que es una oxidación y una reducción, un agente oxidante y un agente reductor. Bueno, la oxidación es cuando hay una pérdida de electrones en una reacción, y la reducción es cuando se ganan esos electrones, lo inverso. En la oxidación, en la oxidación se pierden los electrones, pero en la reducción se ganan los electrones. Y vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro acerca de este término. Bueno, tenemos la reacción en la cual el zinc en estado sólido, perdón, aquí me equivoqué. El zinc en estado sólido va a reaccionar con 2 hidrógeno en solución acuosa y nos va a dar zinc en solución acuosa y H2 en estado gaseoso. Bien, ¿qué es lo que vamos a observar para podernos dar cuenta si nuestra reacción se está oxidando o no? Bueno, primeramente recordemos una de las leyes de los números de oxidación es que cuando están en su estado inicial, dejen checo cuál es el término correcto, en su forma elemental, o sea, el zinc es un metal y está en forma sólida, en su estado elemental, entonces su número de oxidación va a ser igual a 0. Aquí nosotros sabemos el número de oxidación del zinc va a ser igual a 0. Y en el hidrógeno sabemos que su reacción va a ser de 0 también. ¿Por qué? Porque son 2. Entonces debe de estar en un equilibrio, en 0.
Y también tendremos perdón, aquí no es 0, aquí es +1. ¿Por qué? Porque sabemos que el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. ¿Y qué es lo que pasa al momento de que reaccionan? Bueno, el zinc va a pasar a un estado de oxidación de +2 en solución acuosa, porque si observamos en nuestra tabla periódica siempre nos va a indicar el número de oxidación que va a tener cada átomo. Lo podemos encontrar en la parte superior a mano derecha. Y bueno, el número de oxidación del zinc va a ser +2. Y del hidrógeno es el caso que vimos. Cuando tienes un hidrógeno que se une a otro hidrógeno, uno va a trabajar con positivo y otro va a trabajar con negativo, porque la suma de esto nos debe dar igual a 0. Entonces, si estamos trabajando un H2, que es lo mismo que esto, entonces la oxidación de este H2 obviamente va a ser igual a 0. Entonces, nosotros podemos observar claramente que es una reacción de oxidación. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Bueno, el zinc pasa de un estado 0 a +2, por lo tanto, él está perdiendo electrones. Entonces, el zinc se va a oxidar. ¿Por qué? Porque está perdiendo 2 electrones. Recordemos aquí un poquito lo que son los cationes y los aniones, ¿no? Los cationes son los que tienen signo positivo y los aniones son los negativos, los que ganan electrones. Bueno, entonces como se están perdiendo 2 electrones, aquí ese va a ser el zinc se va a oxidar. ¿Y qué es lo que pasa con el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno aquí se va a reducir. ¿Y por qué este se va a reducir? Porque aquí tenía una carga de +1 y sin embargo aquí está quedando en la posición basal, que es 0. Entonces vemos aquí cómo el hidrógeno se reduce y el zinc se oxida. Ese es un ejemplo muy básico, o sea, muy por encima. Te lo voy a explicar más adelante con más ejercicios y con leyes que vamos a estar viendo alrededor de este video. Bien, ya vimos algunos conceptos básicos de lo que es las reacciones redox, los números de oxidación, y bueno, vamos a pasar a tratar de resolver un ejercicio que hemos encontrado para poder determinar cuál es la sustancia que se oxida y para también descubrir cuáles son los agentes reductores y los agentes oxidantes. Bueno, el problema dice así: la batería de níquel-cadmio, o también llamada NiCad, es una pila seca recargable muy popular que se usa en herramientas accionadas por baterías. Emplea la siguiente reacción para generar electricidad. Bueno, tenemos cadmio en su forma elemental más peróxido de níquel más 2 moléculas de agua que producen el hidróxido de cadmio más hidróxido de níquel 2. Bien, vamos a ver cómo es que funciona esta reacción. Lo primero que nosotros debemos de hacer para poder identificar cuál es el elemento que se oxida o se reduce respectivamente, bueno, es colocar los números de oxidación con los cuales están trabajando en nuestra reacción. Sabemos que el cadmio en estado elemental pues va a tener su número de oxidación 0. El níquel, bueno, aquí el oxígeno trabaja con -2, podemos observar esto en la tabla periódica. Y aquí podemos ver que el oxígeno trabaja con -2. Entonces, -2 por 2 nos va a dar -4. Por lo tanto, el níquel debe trabajar con +4. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Bueno, en el agua trabaja con -2, igual ya vimos el oxígeno. Por lo tanto, el hidrógeno debe de trabajar con +1, para que 2 por 1 sean 2 positivo y así hacer el 0. Bueno, ¿qué pasa en el hidróxido de cadmio? Bueno, el oxígeno va a trabajar con -2 y el hidrógeno con +1. Por lo tanto, el cadmio debe trabajar con +2. ¿Por qué? -2 más 1 nos va a dar -1. Y esto es en el OH.
Por lo tanto, el menos 1 se va a multiplicar por el 2 y nos va a quedar menos 2. Por tal razón, el cadmio debe trabajar con más 2. Y es lo mismo que sucede en el níquel. El oxígeno trabaja con menos 2, el hidrógeno trabaja con más 1. Por lo tanto, al hacer esta, nos va a quedar menos 1 y al multiplicarlo nos va a dar menos 2. Por lo tanto, el níquel va a trabajar con más 2. Entonces ya tenemos lo que son los números de oxidación. Y aquí es donde nosotros pasamos a ver cuáles son los elementos que se están oxidando o cuáles son los elementos que se están reduciendo. Y vemos que primeramente el cadmio empieza trabajando con 0, con su número de oxidación 0. Y al reaccionar, vemos que el cadmio ahora trabaja con más 2, Por lo tanto, se está oxidando debido a que el cadmio está perdiendo electrones. Por lo tanto, se está oxidando. ¿Y qué es lo que pasa con el níquel? El níquel está trabajando con más 4, un número de oxidación más 4. Cuando reacciona, vemos que se convierte en níquel con un número de oxidación de más 2. Y vemos que el níquel está ganando electrones. Por lo tanto, vemos que el níquel se está reduciendo. Entonces ya aquí estamos contestando cuáles son las sustancias que se oxidan y cuáles son las sustancias que se reducen. El cadmio se oxida, el níquel se reduce. Ahora, ¿cuáles son los agentes oxidantes y reductores? Bueno, el agente oxidante es en el que se pierden electrones. En este caso, el agente oxidante sería el cadmio en estado elemental. ¿Por qué? Porque el cadmio en estado elemental está perdiendo electrones, se está oxidando. Por lo tanto, este va a ser nuestro agente reductor. Y el agente oxidante pues va a ser el níquel más 4. ¿Por qué? Porque él está ganando electrones, está reduciendo. Es como un poco confuso. Yo me confundí un poco al estar observando estos términos, pero es casi lo contrario. Para nosotros encontrar el agente reductor, nosotros debemos de saber cuál es el que está perdiendo electrones. El que pierde electrones es el reductor y el que gana electrones es el oxidante. Y el níquel más 4 se encuentra aquí. Por lo tanto, todo esto va a ser el agente oxidante, mientras que el cadmio en estado 0 va a ser el agente reductor. Ahorita vamos a continuar hablando un poco de lo que son los agentes reductores y lo que son los agentes oxidantes para que quede un poco más claro. Y también vamos a continuar con los siguientes temas, que son las celdas galvánicas o celdas voltánicas, como los conocen. Bien, en este momento voy a hablar un poquito acerca de lo que son las pilas galvánicas o voltaicas. Vamos a ver en qué es lo que consiste estas pilas. Primero tenemos que saber que para poder realizar una pila se necesita una reacción redox. Las reacciones redox son las que liberan energía y con esta energía que se libera nosotros podemos realizar un trabajo eléctrico. El ejemplo que ahorita les voy a explicar primeramente es el de cuando una reacción de zinc más cobre reacciona para poder liberar energía. Bien, el zinc primero lo vamos a hacer como ya lo vimos en el ejemplo anterior, es ver los números de oxidación de la siguiente reacción. Vemos que el zinc trabaja con 0 en esta ocasión porque está en su estado elemental, en su forma elemental. El cobre está trabajando con más 2 y al momento de reaccionar las cosas se invierten. El zinc trabaja con más 2 y el cobre trabaja con 0. Bueno, ¿qué es lo que sucede en esta reacción? Si nosotros en un vaso agregamos una solución donde haya el cobre en su estado menos 2, el agua
que se contenga en el se va a pintar de color azul. Si nosotros introducimos una barra de zinc metálico, así, nosotros vamos a darnos cuenta de que se está realizando una reacción redox. ¿Por qué? Porque el zinc se va a comenzar a oxidar. El cobre va a reducirse, se va a hacer un poco, el vaso va a cambiar de color azul fuerte, se va a ir haciendo un color más claro, mientras que la lámina del zinc se va a estar oxidando, se va a estar haciendo un poquito más gruesa porque se está oxidando. Y es lo que sucede, es como nos vamos a explicar en la siguiente reacción. Eso es lo que sucede con el zinc. Bueno, en la pila galvánica normalmente nosotros estamos viendo esta imagen. Si nosotros buscamos pila galvánica, encontraremos esta imagen. Y es muy fácil no es muy fácil, es complicado de entender. Es muy complicado de entender, pero no es difícil. Primeramente tenemos que tener en cuenta que para que nosotros podamos tener una pila galvánica se necesita una reacción redox. Una reacción donde una sustancia se oxide y otra se vaya a reducir. Y vamos a conocer algunos conceptos claves. Y uno de esos, los primeros que vamos a ver, son los electrodos. Los electrodos son las que van a estar, en este caso viene siendo el cobre y el zinc. Estos son nuestros electrodos. Si nosotros los unimos, los conectamos con un cable, no vamos a producir energía. ¿Por qué? Porque nosotros ocupamos un puente salino. Este de aquí es un puente salino. Y en este caso, nuestro puente salino que estamos utilizando es el Na. Este es nuestro puente salino. Y nuestro puente salino nos ayuda para que nosotros podamos transferir las cargas. Uno va a ser un ánodo y otro va a ser un cátodo. Bueno, de hecho aquí están, pero ahorita voy a explicar cuál es la función de un ánodo y de un cátodo. Bueno, el puente salino se va a colocar en un tubo U con se coloca nuestro puente salino en el tubo U y se colocan unos algodones o algo que nos permita cerrar, que no sea obviamente taparlo por completo. En este caso no sé si se alcanza a ver muy bien, pero aquí tenemos una bola de algodón. Entonces vemos que nuestro frasco, en este caso, tenemos el zinc que se va a oxidar y va a pasar por el puente salino. Es decir, en el puente salino se va a dividir en dos partes. Sabemos que hay una parte positiva y hay una parte negativa. Nuestro puente salino se divide así, de la siguiente manera. Este va a ser nuestra carga negativa y el sodio va a ser nuestra carga positiva. La carga positiva siempre se va a cargar hacia donde se encuentra el cátodo. Y el cátodo pues va a ser obviamente el Q. Entonces, el cobre, perdón. Entonces, por eso es que vemos que el sodio está cargando hacia donde está el frasco, donde se encuentra el cobre. Y la parte negativa está cargando hacia el zinc. ¿Y por qué está cargando hacia el zinc? Bueno, nosotros sabemos que el zinc se está oxidando, o sea, está perdiendo electrones. Entonces, como el zinc tiene una carga positiva, para buscar la relación siempre se va a querer unir la carga negativa. Por eso esta parte del puente salino se está yendo para acá. Los aniones se están moviendo hacia donde se encuentra el zinc. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en nuestra reacción, al final, los electrodos van a tener un cambio, se van a cambiar. ¿Y cómo es que va a pasar esto? Bueno, el cátodo o el cobre, en este caso, va a cambiar su grosor. Es decir, se va a hacer una lámina más grande, más gruesa, con un grosor más grande. ¿Por qué? Debido a que
está ganando electrones, se está haciendo más grande. Mientras que en el zinc lo que pasa es que se va a hacer más pequeño. El zinc se va a hacer más pequeño. ¿Por qué? Porque se está oxidando, se está convirtiendo en solución acuosa, se está mezclando con con el NO3 con carga negativa. Entonces, es complicado, siento yo que no lo estoy explicando bien, pero espero que ustedes lo entiendan. Pero vemos claramente cómo es que funciona esta pila galvánica, en el cual el puente salino nos está ayudando a que haya energía eléctrica. Y este puente salino nos ayuda a que nosotros podamos producir energía. Y también podemos ver la oxidación. En este caso, el zinc en estado elemental se está oxidando para formar el zinc 2. Entonces, esto se oxida. Y el cobre, de estar en un estado de +2, se reduce para formar el cobre. Es decir, gana 2 electrones. Los 2 electrones que se pierden en el zinc, el cobre los gana. Y es por eso que el cobre se empieza a hacer un poco más grueso. Bueno, voy a tratar de dejarles unas imágenes de lo que estoy tratando de decir en el video para que podamos comprender un poquito más. Entonces es importante recalcar que cuando una solución, en este caso el zinc, se está reduciendo, su grosor, la lámina de zinc, se va a ir haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en solución acuosa. Mientras que el cobre se está oxidando, está ganando un poco más de grosor. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en estado sólido. Es muy importante que nosotros veamos y también aquí es importante que nosotros veamos lo que es el puente salino. Aquí puede haber muchos puentes salinos como el cloruro de potasio, entre otros, etc. Puede haber muchísimos más, en el cual sabemos que el potasio va a estar con carga positiva y el cloro va a estar con carga negativa. Es decir, si aquí nosotros tuviéramos aquí estaría el potasio y acá estaría el cloro, con carga negativa y con carga positiva. Bien, ahorita vamos a pasar a los potenciales de estándar de reducción. Y para poder entender esto debemos de comprender primero que cuando tenemos una reacción redox, siempre vamos a tener lo que es dos semirreacciones. Una semirreacción en la cual una sustancia se reduce y otra reacción se oxida. Y en el ejemplo del zinc y el cobre vemos que el zinc se va a oxidar debido a que de estar en un número de oxidación 0 va a pasar a +2 y vemos que el cobre se está reduciendo y pasa a 0. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar o cómo vamos a resolver este tipo de problemas? Bueno, los potenciales estándar nos ayudan a poder definir claramente cómo es que funciona la energía, el potencial estándar en volts. Es decir, cada uno de estos resultados, de estas potenciales, se encontraron gracias a la ecuación central, que es a la del hidrógeno, en la cual 2H+ en solución acuosa más 2 electrones producen H2 en estado gaseoso, y aquí es 0. Su potencial siempre va a ser 0, y ahí es donde va a ser todo. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el siguiente problema? Sabemos, nos están diciendo primeramente que el total de la celda del ejemplo del zinc y del cobre de nuestra pila galvánica es igual a 1.10 volts. Entonces, el total de nuestra celda es igual a 1.10 volts. Pero no tenemos, vamos a imaginar que no tenemos este dato, ¿verdad? Que es el del cobre. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, en este dato lo vamos a marcar como una X porque pues no lo sabemos y lo vamos a encontrar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el cátodo sabemos que es el cobre. Aquí en nuestra pila lo encontramos. El cátodo es el cobre y por lo tanto este resultado es el que no vamos a saber cuántos volts son. Entonces teníamos que el total era 110 volts, es igual a la potencia reductora
del cátodo más, y vemos que el zinc trabaja con, aquí es menos, perdón, la ecuación es menos lo que trabaja el zinc, que es menos 0.76. Entonces, para poder nosotros despejar esto, tenemos que pasar al potencial del cátodo hacia acá, hacia un lado del igual, y los volts hacia acá. Entonces nos quedaría que el potencial del cátodo es igual a 1.10 volts menos 0.76. Y aquí no se hace una multiplicación para que se convierta en más. Ese es el valor específico. Por lo tanto, es como que si lo vamos a restar 0.76 a esto. Por lo tanto, esto nos va a dar igual a 0.34 positivo. Y este es el resultado del carbono. Bien, otro ejemplo de manera rápida, que es el ejemplo número 2, es acerca sobre el indio y el bromo. La reacción que se va a producir es el indio en positivo en solución acuosa más el bromo 2 en estado líquido, reacciona y produce el indio en carga positiva 3 más 2 bromo en solución acuosa. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a tener dos semireacciones. Para nosotros poder encontrar esto, va a aparecer una tabla. De hecho, aquí ya está apareciendo la tabla, donde podemos darnos cuenta que el valor del bromo es igual a 1.06. El bromo, con este 0.6, nosotros podemos hacer rápido la cuenta, ¿no? O sea, sabemos que el resultado va a ser igual a 0.40 de volts del indio. Podemos hacer el mismo ordenamiento de la ecuación, pero va a ser un poco más extenso. O sea, con el primer ejemplo que les di, se pueden realizar todos los tipos. Incluso en la tabla, que va a volver a aparecer en este momento, podemos ver las diferentes potencias que tienen algunas de las reacciones redox. Y vamos a pasar al siguiente y último tema, que son las ecuaciones de Nernst. Vamos a continuar con nuestro último tema, que es la ecuación de Nernst. Bueno, para poder resolver o entender un poco esta ecuación, vamos a resolver un problema que voy a darle lectura para poder resolverlo y así comprender de qué se refiere la ecuación de Nernst. Bueno, lo que nos dice es calcular el potencial de una celda para una celda compuesta por zinc y cobre cuando la concentración de los iones es igual a 1 molar, tanto del ion zinc como del ion cobre. Es igual a 1 molar a 25 grados centígrados. Bueno, tenemos la ecuación, las semireacciones más bien. Son las semireacciones, una de reducción, una de oxidación y ¿cómo se puede decir? La reacción original donde se oxidan. Entonces, ya en temas pasados observamos cómo sacar el potencial de la celda y ya supimos cómo sacar el potencial tanto del anodo o el cátodo. ¿Sí es así? Déjenme ver, del anodo y del cátodo, perdón. Entonces, o no sé si lo dije bien, bueno, total. Entonces, como ya sabemos esto, ya tenemos estos datos, vamos a seguir con el problema del zinc y del cobre. Bueno, la ecuación nos dice que el potencial de celda va a ser igual al potencial estándar menos 0.592 volts entre el número de moles de los electrones que son transferidos por el logaritmo del cociente de la reacción. Es decir, sustituyendo los valores, nosotros sabemos que este es lo mismo que acá. ¿Por qué? Porque es el potencial de la celda estándar. Este es el potencial de la celda. Entonces, este valor ya lo podemos sustituir por aquí.
el número de moles que se están transfiriendo sabemos que son 2 electrones. Por lo tanto, también ya lo podemos sustituir. Y el logaritmo de Q. Q es el coeficiente de la reacción. Es decir, nosotros vamos a dividir a lo que es la concentración del zinc y del cobre. Es decir, Q nos quedaría que es igual al zinc, al ion zinc positivo, entre la concentración del ion cobre positivo, y pues sabemos que es 1 y 1, por lo tanto nos daría 1. Entonces, si sustituimos nuestra ecuación, nos quedaría que es igual a 1.10, perdón, 1.10 volts menos 0.0592 volts sobre 2, que son los electrones que se están transfiriendo, por el logaritmo de 1, que es el valor que nos da acá. Entonces, pues nosotros al realizar esta ecuación nos damos cuenta que todo esto nos va a dar igual a 0. Entonces, E es igual a 1.10 volts menos 0. Por lo tanto, nuestra ecuación o nuestro potencial de celda también nos quedaría que es 1.10, igual que el potencial de celda estándar. El potencial de la celda va a ser igual al potencial de la estándar, es decir, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, tienen las mismas condiciones, a 25 grados centígrados y entre otras cosas. En sí, este es el tema de la ecuación, espero lo hayan entendido y en lo personal creo que es muy fácil de comprender. De mi parte es todo y espero que les haya gustado este video, bueno, especial al profe, y